no fue tratado finalmente en la Cámara de Senadores, algo que los diputados el año pasado había aprobado, que es esta ley de alquileres, que en cierto punto, y ahora vamos a ir en varios de ellos importantes, nos favorecía, y me voy a incluir, perdón que sea autorreferencial, porque muchos estábamos esperando, Agus, usted dijo que ser se aprobara. experto en la materia. Soy experto en la materia porque sí. tengo tantos pasos por inmobiliaria afirmando, diciendo, la pucha, otra vez tengo que darle esto a todo tipo. Es decir, bueno, no se terminó aprobando, más allá de las causas por las cuales la oposición no se sentó a charlar de manera remota esta ley. Vamos a mostrar algunos puntos y vamos a charlar con ambas partes. Presten atención porque realmente es muy importante. Vamos a escuchar ambas campanas, del lado de la Asociación de Inmobiliarias y del lado de los inquilinos, para entender primero cada uno de los puntos y lo que ellos defienden. Vamos con la primera placa, para entender algunos puntos y de ahí desembocar en ellos. El plazo mínimo pasa a ser de 3 años, Agus, cuando antes era de 2. Esto claramente favorece al inquilino. Es decir, cuando vos vas a alquilar una propiedad, te da una certeza mucho más importante saber que vas a vivir durante 3 años que cuando vas a vivir de 2. Claro, porque ahí tenés que estar actualizando el contrato todo el tiempo con lo que eso significa. Totalmente. ¿No? Y si no te lo renuevan, salir a hacer todo el proceso otra vez. Exactamente, porque aparte la renovación significa un gasto importante. Claro. Lo tenemos a Alejandro y a Roberto, uno del lado de los inquilinos y otro del lado de las inmobiliarias. Alejandro, Roberto, Daniel Retamoso, Agustín Arribas, les damos la bienvenida. Acá nos vemos a la tarde. Gracias por atendernos. Vamos a tratar de ir punto por punto. Empezamos primero por Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Primero lo que te pregunto es, ¿qué significa para vos esta representación de pasar de 2 a 3 años y por qué pensás que es tan discutido este tema? Un abrazo, ¿cómo va? Buenas tardes y bueno, gracias por convocarnos. En realidad, de 2 a 3 años, el año pasado lo veníamos discutiendo en una situación de economía normal. 2, 3, 4 años no es tanto el problema. Es más, en muchos lugares hace 2 años con opción a otro tanto más. Y permanentemente uno va cuidando un buen inquilino y se renueva permanentemente. Ahora, dentro de esa charla que tuvimos entre las partes, no lo veíamos ningún inconveniente de un plazo de 2 a 3 años, siempre que se cuidara un poco a ambas partes, incluyendo lo que es la previsión hacia el futuro. Así que en ese aspecto no estamos tan desconformes. Ahora, perdón, Alejandro, esto en cierto punto, y vos como representación de las inmobiliarias, a ustedes un poco los perjudica, ¿cierto? Porque entiendo que no hay tanta renovación, con lo cual, al no haber tanta renovación de contrato, no hay tanta búsqueda de alquiler, con lo cual no se recurre tanto a la inmobiliaria, ¿cierto? No, pero en principio estaríamos totalmente de acuerdo. En ese aspecto no le vemos inconveniente. Lo único que tratamos es que las partes no se vean perjudicadas y, bueno, creo que eso, una vez que se apruebe la ley y se haga la reglamentación, se buscará un equilibrio. Sumamos a Roberto también para ver cuál es la versión, digamos, la campana de lo de los inquilinos, que en muchos casos, como recién lo decíamos, se han visto muy afectados, buscan algún tipo de mejora en estos contratos. Roberto, buenas tardes y también saber cuál es tu opinión. A ver, empecemos por este punto, vamos repasando punto por punto si quieren, los 3 años de contrato. Bien, buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, obviamente que nosotros, en realidad en el proyecto inicial habíamos pedido que por lo menos los contratos sean de 5 años, entendiendo no solamente que te da la posibilidad de una estabilidad dentro de una vivienda, de un departamento, sino también que da más estabilidad al precio por mucho más tiempo, que es el gran problema que hoy tenemos los inquilinos. Si pensamos en las últimas encuestas que hicimos los últimos 2 meses, en el marco de la pandemia, el 60% de los inquilinos no pudo pagar el alquiler. Y esto no es una situación específica de la pandemia, sino también es una situación que se viene dando previo a la pandemia y que tiene que ver justamente con que no está regulado el precio y todos los alquileres aumentan por encima incluso de la inflación. Y estos no son datos ni siquiera de la Federación de Inquilinos, sino que son datos de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los contratos que se vienen firmando están por encima de la inflación y por lo tanto también de la evolución que tienen los ingresos en la Argentina. Entonces, Roberto, evidentemente, tener, digamos, una regulación de
el precio del alquiler y también de los contratos. Te quiero repreguntar sobre ese punto porque esta semana uno de los senadores que sí estaba dispuesto a hacer el debate, lo que mencionó fue cierto reparo con respecto a la actualización. Si bien hay una actualización por el RIPTE y por el IPC, es cierto también que lo que él menciona, por como estaba escrita la letra de este artículo, bueno, el primer año podía ser fijo, pero hablar de una indexación quizás mensual a partir del segundo. ¿Ustedes lo entienden de esa forma? Lo congelé con la pregunta. Sí, lo dejaste sin palabras. Ahí me parece que está. Ahí está, a ver si lo escuchamos. No escuché la pregunta, se cortó ahí. Ah, bueno, vamos de vuelta. Te decía que uno de los senadores que sí participó del debate esta semana planteó que la fórmula de actualización que vos recién mencionás por IPC y por RIPTE, por la manera en que está escrita, el primer año se interpreta, o por lo menos a su entender, como una actualización que es, digamos, anual el primer año, pero mensual quizás para el segundo año, a partir del segundo año. ¿Ustedes lo interpretan de esa forma o tienen otros reparos? No, para nada, no. Es muy clara la ley en ese sentido. La ley que es de Cambiemos y que ingresó por diputados y que el otro día no quisieron votar, dice claramente que la actualización es una vez al año y que tiene justamente estos dos componentes que son muy importantes. Por un lado, lo que diga el Estado que evolucionó la inflación en la Argentina, y por otro lado, cómo evolucionan los salarios. Porque, digo, y en ese promedio es, si querés, un poco más justo el modo en que se actualiza el alquiler. ¿Cómo es hasta ahora? Y hasta ahora es lo que dice el mercado inmobiliario. Te aumentan cada 6 meses, en muchos casos, digamos, te ponen un porcentaje que lo establece la inmobiliaria, a veces es el 15, el 16, el 17, el inquilino queda expuesto a esa situación porque, como necesita la vivienda, no puede decir que no, porque si no las inmobiliarias, ¿qué te dicen? No te alquilamos. Claro. Entonces, es muy importante que se regule el precio en función de estos dos factores, la evolución de la inflación y la evolución de los salarios, para que el pago sea proporcional y que el inquilino pueda pagar el alquiler en la medida que va aumentando o cambiando su ingreso. Porque si no, ¿saben qué pasa? Si medimos, y Alejandro lo debe saber, en el 73 el pago del alquiler era del 4% del ingreso de un inquilino. Hoy estamos en más del 51%. ¿En dónde está ese dinero? Y es lo que se lleva del mercado inmobiliario. Totalmente. A ver, Roberto, Alejandro, este punto que viene ahora un poco recién ya lo decía Agus, ¿no? Esto de, será en forma anual el índice de la actualización y se conformará en partes iguales por las variaciones del índice de los precios del consumidor, lo que recién decía Agus, y la remuneración, bueno, el promedio del RIPTE que recién decía muy bien Agustina Rivas. No sé, Alejandro, si querés, porque recién dijo algo Roberto, algo muy cortito al respecto para que también tengamos, está muy bueno esto que estamos haciendo, para escuchar las dos campanas, porque en definitiva, si estaba en 2 años y como recién decía Roberto, querían 5, bueno, una decisión salomónica podría ser 3 años. Un párrafo rápido, si querés, Alejandro, al respecto. Con respecto a lo que es la actualización, hay que tener mucha atención a cómo va a ir evolucionando en el camino. Recién lo explicaba Roberto, esto fue armado en Capital Federal y hay que tener mucho respeto a la federalización. No es lo mismo lo que sucede en Jujuy que lo que sucede en Tierra del Fuego, lo que sucede en Mendoza. A lo largo y a lo ancho, cada provincia tiene su circunstancia. Y creo que en esto la autonomía de las provincias y de los lugares que hay que convocar y escuchar. Y en el sentido de la actualización, mientras el índice funcione, lo vamos a ir viendo evolucionando y es muy importante que actuemos todas las instituciones, la institución que representa inquilinos, de propietarios, los inmobiliarios, como para buscar un buen orden, porque lo que todos buscamos es que haya abundante oferta, y creo que si esto va en ese camino, va a ser positivo, y si no va en ese camino, el tiempo lo dirá. Porque, perdón, lo que pasa es que, bueno, una cosa que es difícil, en algún momento recuerdo que había, digamos, se prohibía esto de la indexación de los alquileres, ¿no? Entonces lo que hacían los dueños en un momento era, de una manera medio tramposa, era esto de, bueno, entonces te subía el alquiler. Porque esto también es muy difícil de regular, imagino, muchachos, ¿no? Esto de decir, bueno, el alquiler en vez de valer ahora 12.000 pesos por mes, ahora te lo subo a 15.000. Y eso
realmente es bastante difícil de regular. Agus, ¿cómo sigue entonces el otro punto importante? Bueno, y este punto es muy importante y quisiera preguntarle primero, sí, a Alejandro, a ver cuál es la opinión de las inmobiliarias y también de los propietarios, porque esto es lo que asegura, sí, al propietario que quien ingresa tiene el respaldo para responder por ese alquiler. Y en este caso, en este proyecto, lo que se suma a la garantía con título de propiedad inmueble es esto: el seguro de caución, las garantías de fianza y las garantías personales del locatario. Entonces, la pregunta concreta es si esto es suficiente y le da suficiente tranquilidad tanto a las inmobiliarias como a los propietarios para poder concretar finalmente esos alquileres. Correcto. Termino el índice anterior. Lo que hace un índice es sincerar ese aspecto y dejar tranquilo a las partes. Bienvenido sea. Hay que buscar el mejor índice que no perjudique a ninguna de las partes. La intermediación de parte, como hacemos los profesionales inmobiliarios, ese aspecto lo analizamos y es de búsqueda de ese lugar. Ahora, en relación a las garantías, a raíz de esta situación de cuarentena y de pandemia, hoy te diría que más que nunca están funcionando todos los sistemas virtuales, todo lo que tiene que ver con garantías de caución, seguros de caución, fianza, lo que es la alternativa de sueldo en muchos lugares de todas las provincias de la Argentina, en la mayoría, como se conocen y existe esa posibilidad, los sueldos hace años que funciona, o sea que ponerle varias alternativas lo vemos muy bien. Y en el caso de Roberto, ¿te parece que esto los ayuda a ustedes también para poder acceder a otro tipo de garantías? Mira, la verdad que igual quería decirle algo a Alejandro respecto al punto anterior. En el resto del país es mucho peor la situación de lo que yo acabo de nombrar. El promedio que yo dije, el 60%, es un promedio general, pero por ejemplo en el caso de Salta fue el 67% la cantidad de personas que no pudieron pagar el alquiler. Te diría que a nivel federal es mucho peor la situación que la que estábamos describiendo. Pero en cuanto a lo que vos estabas preguntando, para nosotros obviamente que lo que nosotros queremos los inquilinos es que haya simplificación a la hora de ingresar a una vivienda. Obviamente que nos parece, no estamos de acuerdo con que los bancos ingresen con los seguros de caución al mercado inmobiliario, porque ya tenemos una discusión muy importante y muy fuerte con el mercado inmobiliario, y es muy difícil ponernos de acuerdo. Imagínate si entran los bancos con intereses a todo esto. ¿Cómo ocurría antes? Y antes era el Estado. El Estado era el que garantizaba los contratos de alquiler en la Argentina. Lo que pasa es que en el 76, Videla y Martínez de Hoz lograron que esa garantía que daba el Estado para todos los contratos de alquiler, porque se consideraba que la vivienda era un derecho y no era un negocio, era mucho más fácil porque poder realizar contratos que para los inquilinos que a lo mejor no tenían de pronto una vivienda o alguien que pudiera salir como garante con una propiedad altísima, porque aparte no solamente piden hoy garantías propietarias, sino que piden recibos de sueldo altísimos, a veces recibos de sueldo que sean 2 veces más altos que lo que van a pagar de alquiler, y la verdad que es una formalidad que en realidad termina expulsando al inquilino de la vivienda y termina expulsando al inquilino, le diría, de las ciudades, porque mucha gente, y sobre todo ahí en Capital Federal lo deben saber muy bien, sí, que los inquilinos terminan teniendo que irse a la provincia de Buenos Aires o a lugares donde son mucho más baratos, o a veces alquileres informales, porque no pueden cumplir con la formalidad que piden las inmobiliarias. Entonces la verdad que nos parece que el Estado es el que debería recuperar funciones. Bien, Roberto. Más que los bancos. Vamos con el siguiente punto. A ver, este me parece que va a ser un poco más conciso. Se limita a 1 mes el depósito de alquiler cuando venía siendo de 2 en general. Empezamos por Alejandro. A ver, ¿qué te parece este punto? Bueno, en relación a ese punto, en realidad la ley lo que contempla es 1 mes por año. Si fuéramos 3 años, debería ser 1 mes por año, serían 3. Nosotros no vemos mal el tema de que sea 1 mes de depósito, incluso si hay buenos seguros, buenas cauciones. Pero perdón, buenas en este garantías. caso sería 1 mes contemplando los 3 que aprobamos, que hablábamos al principio. Claro, por todo el alquiler. Por todo el alquiler. Bueno, hay que ver cómo sale la ley y veríamos en ese caso cómo la contemplan, pero en principio, habiendo bien buenos resguardos, no habría inconveniente. Incluso estoy de acuerdo con Roberto, totalmente de acuerdo. En el costo, hay que tener mucho cuidado en el costo de los seguros de caución o los seguros bancarios, que esto no sea un incremento de costo para el inquilino, y en esto estamos muy preocupados. Por eso, bueno, en parte de la ley, aparte de mediación o juicio, nosotros agregamos IVA o arbitraje,
porque el árbitro genera una baja de costo sustancial en los seguros de caución o seguros de fianza, porque reduce el conflicto constantemente. Bien. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con Roberto. Roberto, ¿algo cortito de esto? No, la verdad que en eso obviamente sí estamos totalmente a favor de que sea solamente un mes de depósito, porque facilita el ingreso del inquilino. Y la verdad también les agrego una cosa: cuando se devuelva el depósito va a tener que ser también actualizado, que es el problema, porque el dinero del depósito de garantía no es un dinero que es o del inmobiliario o del propietario, es del inquilino, que queda retenido para que si el inquilino se va y quedan algunas cosas por pagar o quedan rotas, se use de ahí del fondo. Claro, se usa ese fondo por si queda algo roto. Siempre hay mucho tal cual, pero siempre hay mucho problema para la devolución de ese depósito. Entonces, claro, cambia el plazo también, ¿no? Después vamos a ver ese punto, que cambia el plazo de devolución de ese, porque a veces se tardaba como 30 o 60 días en devolver ese plazo, que lógicamente con la inflación, ese monto después quedaba desfasado. Muchos lo que estaban utilizando es ese depósito, traducirlo a dólares, depositar en dólares para que la inflación obviamente no se comiera. El punto que sigue, pero ojo ahí, porque tampoco la idea es dolarizar, atención. Pero te sumo esto, mira, porque recién hablábamos de los tiempos en los que uno tiene que avisar, ¿no? En que el propietario tiene que avisar. Y acá, bueno, los propietarios tienen que avisar entonces 3 meses antes de la finalización del contrato para saber si renueva o no, y que el inquilino no tenga que salir como loco a aceptar las peores condiciones del mundo para poder tener un techo digno, ¿no? Lógico. Roberto, en este punto, los propietarios, vos estás muy en contacto tanto con propietarios como con inquilinos, ¿están a favor de este aviso anticipado? Sí, por supuesto, porque el problema que tenemos los inquilinos al menos es que, y los propietarios también de alguna forma, es que si vos avisás 30 días antes, te da muy poco margen para salir a buscar otra vivienda. Entonces después terminás cayendo en cualquier contrato, con cualquier condición, y la verdad que si es con tiempo es mucho mejor, facilita que las partes vayan discutiendo, digamos, cómo se sigue, y si no se sigue, que el inquilino pueda buscar con tiempo otro alquiler. Bien, y perdón, confundí los nombres. Alejandro, ahora sí, te sumo a vos para esta misma pregunta. ¿Qué dicen los propietarios? ¿Pueden en 3 meses definir qué van a querer hacer con su vivienda? Sí, yo creo que sí, porque aparte, transcurrido prácticamente un plazo determinado, uno está sabiendo si va a renovar o no, y hacerle el preaviso no habría inconveniente. En 3 meses o en 60 días, eso no hay problema. Y para redondear el depósito, totalmente de acuerdo, y se vuelva actualizado en eso también. Les quiero hacer una pregunta sobre un tema que está fuera de los puntos de placa, pero que es uno de los puntos cruciales. En este momento hay un decreto de necesidad y de urgencia que suspende tanto los desalojos como las ejecuciones y demás en las propiedades. Pero hay muchos que advierten que con este proyecto de ley se habilitan los desalojos. ¿Qué sucede si esto es así una vez que termine, digamos, que finalice este decreto de necesidad y de urgencia? ¿Se corre el riesgo de que haya desalojos masivos? ¿A quién le preguntas? ¿A Alejandro? A los dos, le pregunto a los dos. Bueno, yo creo que en realidad eso es un punto que hay que rever, porque imagínate que si estamos en un marco post-pandemia y sin el decreto 320, va a ser muy complicado, porque los inquilinos se están endeudando muchísimo todos estos meses, y a partir de octubre, si no hay decreto, lo que va a ocurrir es que se le va a permitir a las inmobiliarias o a los propietarios primero los juicios y después los desalojos con mucha velocidad. Y ni hablar si esto, digamos, continúa, porque va a ser muy difícil que la economía vuelva a funcionar como la conocíamos antes. Entonces, entendemos que al inquilino hay que darle estabilidad y tiene que haber garantía. Obviamente creemos que el Estado tiene que recuperar su rol de garante para que en las situaciones de falta de pago pueda haber un Estado más presente. Y yo creo que eso también le da tranquilidad a las inmobiliarias y le da tranquilidad también al propietario. Bien, muchachos, agradeciéndoles mucho. Les hago la última, que está buenísimo tenerlos a los dos para saber la interpretación de un lado y del otro. Empezamos por Alejandro. ¿Cómo interpretás, Alejandro, la negativa de la oposición justamente para debatir esta semana que está terminando ahora, justamente el debate de esta ley? Te respondo. Y primero quiero redondear lo anterior. Sí. En relación a lo que tiene que ver con el pago de alquileres a nivel nacional, tanto la encuesta que largó la Cámara Argentina como la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, a nivel federal,
nos da arriba del 90% de cobranza de lo que va del mes de mayo. Hasta ahora nunca hemos tenido alto nivel de conflicto judicial, Ajá. sí arreglo de distintas características, y el DNU felicitamos que se haya aprobado un DNU de esa característica como para darle un paso de negociación, y por lo menos dentro del sector que administran los inmobiliarios, por ser experto en resolución de conflicto y gran profesionalismo, llevar de acuerdo a las partes, hay muy buena voluntad de parte de ambos, inquilino y propietario-inquilino, así que hasta acá no tenemos a nivel de conflicto a nivel nacional, y te digo, elevado arriba al 90%. En relación a la aprobación... Perdón, pará, Alejandro, no sé si Roberto, no sé si tiraste una mueca, ¿estás de acuerdo con lo que dijo recién Alejandro? No sé si tiraste una muequita, porque no estuviste muy de acuerdo en el arranque. Sí. Y no, porque realmente los datos son totalmente otros. Igual no vamos a ponernos a discutir ni ponernos de acuerdo con los datos. Nosotros tuvimos, la verdad, y el Ministerio de Vivienda de la Nación es testigo de esto que estoy diciendo, porque todos los casos de desalojo que hubo en la Argentina fueron a parar al Ministerio de Hábitat de la Nación, y fueron muchísimos. La falta de pago también fue enorme, no fue del 90%. Lo que pasa que esos datos lo que están tratando de justificar es de que el decreto no sirve. Pero si no hubiéramos tenido decreto, realmente la situación hubiera sido peor, porque hubo desalojos en todo el país con decreto y todo. Entonces, obviamente nosotros con eso, como no somos el Estado nosotros, los inquilinos, se lo pasamos al Ministerio de Hábitat de la Nación, y ellos pudieron ver con sus propios ojos la cantidad infinita de intentos de desalojo, después de falta de pago y después de intentos también de desalojo o amenazas por parte de las inmobiliarias de que les iban a aumentar, cuando se termine el decreto 320, a partir de octubre les iban a aumentar muchísimo el alquiler. Sí. Si no te... Se me está congelando, te estás congelando, Roberto. Sí, quedó claro, Roberto, ahí el punto. Ahora sí, porfa, el último párrafo cortito, la interpretación de la negativa de la oposición a debatir el tema, Alejandro. En relación, fue aprobado en comisión del Senado, tuvo un dictamen, por lo que nosotros teníamos entendido, más allá que no hubo quórum, por lo que Vox Populi circulaba, que se necesitaban 7 días como para tratar el tema. Creeríamos que la semana entrante, y si no, es inminente en los próximos días que se tiene que tratar, y darle un corte, se apruebe o no se apruebe, se modifica o no se modifique, pero ya darle un orden a esto, porque en relación a lo que comentaba del tema del pago, nosotros por lo menos de lo que administran las inmobiliarias a nivel nacional, más del 90% han pagado. Después, si hay otros casos externos a las inmobiliarias, lo desconocemos, pero en nuestro sector, por lo menos esto es concreto, porque si no habría muchas quejas también del inmobiliario. El inmobiliario cubre a ambas partes, inquilino y propietario, porque en su mayoría, más del 80% de los inmobiliarios alquilan propiedades, o sea que sabemos de primera fase de qué se trata esto, y por eso estamos abocados, y fíjate que casi en todos los puntos, en la mayoría estamos de acuerdo. ¿Y por qué crees vos entonces, Roberto, que la oposición no quiso debatir este tema? Bueno, le voy a pasar a Alejandro el listado que tenemos de los intentos de desalojo, a ver si nos pueden dar una mano, porque evidentemente tenemos datos totalmente distintos. No, obviamente que creo que fue bastante desprolijo todo, sobre todo teniendo en cuenta que es un proyecto de Cambiemos, está firmado por Daniel Lipovetsky. Nosotros en su momento aceptamos de que el proyecto sea de Cambiemos, porque si no lo querían discutir. Esto estamos hablando del año pasado en la Cámara de Diputados, finalmente salió aprobado de ahí, y que el propio partido no vote su propio proyecto, y la verdad que más allá de los tecnicismos, es una ley tan discutida, tan esperada por tantos años y por tantas personas, son 9 millones de inquilinos, que la verdad que sentimos que hubo un manoseo en ese sentido, porque la verdad que pasó primero por comisión legislativa, y en donde ahí se podía haber dicho los tiempos, los plazos, cuándo debatirlo, cuándo no, y tuvieron que llegar al día de la votación para decir que no por una cuestión técnica. Y en realidad lo que estamos esperando los inquilinos es que realmente se vote la ley. Queremos alquilar de forma justa y queremos que, la verdad que si era la misma ley que se va a discutir ahora, que la semana que viene, la verdad que no le encontramos demasiado sentido y nos parece una excusa. Esperemos que dentro de unos días todos los senadores puedan reflexionar y puedan votar como corresponde y en favor de los argentinos y de los argentinos. Muy bien. Muchachos, yo les quiero agradecer y los quiero felicitar más que nada,
porque realmente lo que han demostrado es que se puede hablar, se puede debatir, se puede escuchar sin interrumpir, ¿no? Cada uno mostró con respeto y escuchó al otro dando su punto de vista, respetando, ¿no?, la decisión y la opinión del otro y la representación, lógicamente, porque cada uno, como dijimos, está en representación de un sector, defendiendo los intereses, pero básicamente escuchando al otro y se puede charlar. Así que, bueno, mil gracias por haber salido con nosotros y, bueno, vamos a ver, esperar que finalmente por lo menos se pueda debatir la ley, en definitiva, porque de eso se trata, que se pueda debatir y que se pongan de acuerdo o no. Aprovecho a mandar un abrazo enorme mucho yo a toda la familia la argentina comunicación. y en relación Bueno, a y Alejandro, A ver, vamos a uno. de acuerdo casi todo. Vamos, ahí Queremos justo que- sobre el final veníamos bien, pero fue culpa que vos- mía. que Vamos vos primero, te la lees, el último Alejandro. párrafo, pero no fue por pelearse. Vamos, el último párrafo Vos- cortito, dale, cortito primero Alejandro y después Roberto, dale. No, aprovecho a mandar un saludo enorme a toda la familia argentina y sobre todo a los nenes, que son los grandes héroes de esta cuarentena. Muy bien. Que 70, 80 días en casa Sí. para un nene de 4, 5, 7, 8 o 10 años, para los que tenemos nenes de esa edad, la verdad es admirable y bueno, un abrazo enorme. Y Gracias. mil gracias a ustedes, un abrazo a Roberto y ojalá que siempre encontremos puntos de Total. encuentro porque esto es parte del diálogo y de una mesa de trabajo que se debería haber generado siempre y nosotros permanentemente estamos dispuestos a eso. Dale, Roberto. No, bueno, la verdad que agradecerle a Alejandro por escuchar y bueno, y nada, decirle a los inquilinos, inquilinas, que son 9 millones, que tarde o temprano vamos a tener una ley de alquileres que nos permita alquilar de forma justa y que no vamos a parar hasta poder tener una ley. Y si no es esta ley, bueno, discutiremos otra que tenga 5 años de contrato de alquiler. Chao, muchachos. Y agradecerle a ustedes y al periodismo porque siempre estuvieron poniendo el tema en el tapete y eso es muy importante porque si no, no hubiéramos podido llegar hasta este nivel de discusión en el Congreso de la Nación, así que les agradezco enormemente en nombre de todos los inquilinos. Gracias a ustedes, abrazo, chau. Dani, hay que tener en cuenta una cosa. No está todo dicho. El jueves no es seguro que se vaya a aprobar esta ley. Ajá. No quería ser pájaro de mal agüero, pero la realidad es la siguiente. Lo que se trató en el Congreso, lo que se aprobó para hacer las sesiones virtuales, son temas exclusivos para la pandemia. A eso se ciñe la oposición en este momento. Claro. ¿Sí? El Senado, en el Senado el oficialismo tiene mayoría para poder tratarlo, pero dicen también que no quieren romper esta pax que hay en este momento, entonces avanzar con este punto. Con lo cual es altamente probable que tampoco se apruebe la próxima semana. Está buenísima, no está buenísima lo que dice, pero está muy atinada la aclaración de Agus, muy bien, porque en definitiva de eso se trata, de informar.